El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche se lo susurra, sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega hasta el otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Senyor arquebisbe i germans capellans, digníssimes autoritats i convidats oficials, Junta de la Setmana Santa Marinera de València i membres de les germandats, confraries i corporacions. Bona gent, com diria el nostre pare Sant Vicent Ferrer. He volgut començar les meves paraules resant un salm que fa referència a pregonar la gran obra de l'amor de Déu i demana en humilitat a l'Esperit Sant que esta paraula que s'acaba de proclamar cale en el cor d'esta assemblea que ha sigut convocada per a este tradicional acte del pregón de la Setmana Santa Marinera de València. I si em permeteu, volguera continuar el meu discurs llançant una pregunta que ens ajude a entendre el que estem fent. Què esperes d'este pregón? Per què se fa un pregó de la Setmana Santa Marinera de València? Quants pregons has escoltat en la teua vida? I quantes vegades has comentat en ironia? Serà cuiter el senyor pregoner? Quants folios portarà? Doncs bé, així em presento davant de tots vostès per a compartir este pregó. Diu el diccionari que la definició d'un pregó és la promulgació o publicació en veu alta que es fa en els llocs públics d'alguna cosa que convé que tots sàpiguen. I també es pot considerar com un discurs elogiós en què s'anuncia al públic la celebració d'una festivitat y se le incita a participar en ella. Así pues, con esta intención, me presento ante vosotros con la fuerza de la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que selle este pregón en vuestros corazones, con la única pretensión que sea un anuncio que nos prepare para vivir la gran Semana Santa, animar, despertar, exhortar, avivar. ¡Qué pena si el Señor pasa y tú no te enteras! Por eso, la Iglesia, que es madre y maestra, viene a despertarnos del sueño, del relativismo y de la pereza. Decía San Agustín en uno de sus sermones: «Despierta, hombre, por ti Dios se hizo hombre. Despierta tú que duermes, surge de entre los muertos, y Cristo, con su luz, te alumbrará». Ojalá, queridos hermanos, que con mis palabras hoy no se duerma nada. Permeteu-me que salude de manera especial a les nostres autoritats polítiques. Els catòlics volem veure's representats i recolzats per els nostres polítics. És veritat que la societat està canviant molt i avui trobem en les nostres ciutats una gran pluralitat religiosa i multicultural, on hi ha gent que creu i gent que no creu. Però també és veritat que València, Espanya, Europa no pot oblidar les seues arrels cristianes i hem de conservar este patrimoni que naix de l'humanisme cristià. Per això, gràcies per participar en este pregó. Este pregó que és un acte religiós i que es fa dins d'una església, ja que els representants polítics d'un poble poden participar de les litúrgies i dels actes religiosos, encara que no siguin practicats.
igual que participarien de qualsevol acte cívic i democràtic que una altra agrupació ens convocara. A més, quantes festes de solera i de tradició del nostre calendari anual no tenen referències cristianes. Si voleu, les repassem, però pràcticament totes les nostres festes tradicionals tenen aquests arrels cristians. Gràcies per la vostra presència i també volem recordar-vos, encara que ho sabeu, que els catòlics també som ciutadans amb drets i amb deures i volem el respecte a la nostra fe i a les nostres senyes d'identitat. Per exemple, fa uns anys, en diverses ocasions, la Mare de Déu dels Desemparats ha patit insults i blasfèmies que han sigut justificades en nom de la llibertat d'expressió i de la creativitat artística. En ocasions no es hem vist emparats ni recolzats per ningú. Jo crec que la llibertat d'expressió, però mai se m'ocorreria, en nom de la llibertat d'expressió, ofrenda a ningú ni a res. Ojalà que la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació pugui estar atenta a aquestes ofenses que amb freqüència es cometen contra l'Església Catòlica, recurs que és fàcil i mediàtic, ja que saben que nosaltres està aquell Consell Evangèlic de ficar sempre l'altra cara. Però anem a lo que ha vingut a fer. Una de las intenciones de este pregón es invitaros a mantener encendida la llama de la fe y a continuar con esta tradición emblemática de la Semana Santa Marinera de Valencia. En el año 1982, el Papa San Juan Pablo II lanzaba un grito profético a Europa desde Santiago de Compostela. Decía el Santo Padre: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces y revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Con esta misma intención, en esta noche emblemática del pregón, este siervo inútil del Evangelio quiere lanzar un grito profético a la gran familia de la Semana Santa Marinera de Valencia. Per això te dic, Semana Santa Marinera de Valencia, torna a trobar-te, sigues tu mateixa, descobrís els teus orígens, aviva les teues arrels i reviu aquells valors autèntics que feren gloriosa la teua història i benèfica la teua presència. Benvolguts germans de la Setmana Santa, mai oblideu la essència de les coses, ja que en esta essència es la que dona sentir a todo lo que fem. Lo primero que tenemos que hacer es poder responder a lo que el Señor nos pide, siendo dóciles en nuestro servicio. Este año del 2023, como habéis recordado, está marcado por ser el año jubilar mariano del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Quisiera recordar, y no puedo callarme, que si con una mano vengo cogido de la Virgen de los Desamparados, con la otra vengo del Santo Cáliz, que también enmarca este contexto de la Semana Santa que vamos a vivir dentro de poco. Pero este año litúrgico, este año jubilar que estamos viviendo, nos recuerda que con la coronación de la Virgen, Valencia reconocía en esta advocación una advocación peculiar que amparaba a todo nuestro pueblo. Todos sabéis la historia de la Virgen de los Desamparados, cuando el padre José, en esa Valencia del siglo XV, pide la construcción de un hospital para albergar y acoger a los enfermos mentales que deambulaban sin protección por las calles de la ciudad. En este año jubilar mariano muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado
si el padre Jofré no hubiera respondido a esta moción del Espíritu Santo para la construcción de este pionero hospital. Si el padre Jofré hubiera apartado la mirada, que se apañe, que otro le ayude, ¿qué hubiera pasado? Os digo esto y os invito a que también os lo preguntéis vosotros. Valencia no sería la misma y nosotros no tendríamos esta dulce advocación de la Virgen de los Desamparados. Ojalá que pronto podamos ver elevado en los altares al Padre Jofré, porque el pueblo reconoce en él este anhelo y deseo de santidad. Del mismo modo que el Padre Jofré respondió que sí a lo que le pedían, yo os pregunto a vosotros, ¿sois capaces de responder a lo que el Señor nos pide? Muchas de vosotros tenéis responsabilidades y cargos en la Semana Santa Marinera de Valencia. ¿No tenéis tentaciones en este aspecto? ¿No habéis pensado alguna vez, me lo dejo, me borro de todo esto? ¿A qué mala hora dije yo que sí? Esto no hay quien lo aguante, solamente tengo que críticas y desprecios. Estoy ya. Y mirad, queridos hermanos, estas tentaciones que nos invaden también afectan a todos los ámbitos de la vida. No tengo que hacer ninguna referencia, pero a veces decimos, ¿a qué mala hora me he metido yo en este jaleo? Pues ojalá, queridos hermanos, que podamos defender nuestro compromiso cristiano sirviendo en los cargos y en las responsabilidades que ostentamos. La tentación es evadirnos y huir. Una vez que le hemos dicho que sí al Señor, es muy importante perseverar, manteniendo intacto lo que es genuinamente propio y esencial, y adaptando a los tiempos modernos las cosas que son amoldables. La Semana Santa Marinera aún hace más grande y esplendorosa a nuestra ciudad de Valencia. Pero, ¿por qué es grande Valencia? ¿Qué es lo que hace de nuestra historia algo ejemplar y modélico? Podríamos destacar muchos aspectos, aspectos sociales, culturales, económicos, geográficos, pero sin duda alguna, las raíces cristianas de nuestra patria han hecho posible que Valencia sea grandiosa y han fomentado que nuestra ciudad aún sea más grande. ¿No sería Valencia igual con estas raíces cristianas o sin estas raíces cristianas? Y como decía el Concilio Vaticano II, la fe ha propiciado la inculturación. La fe ha fomentado la cultura. Sin esa fe, nuestra historia y nuestra cultura serían diferentes. Y sin esa fe, no habría Semana Santa Marinera, como tantas fiestas tradicionales que tenemos. ¿Os imagináis en un partido de fútbol celebrando con júbilo un gol de un equipo que no es el vuestro? Y permetedme que así, encara que estem en territori de nota, però ojalà que l'any que ve el València i el Llevant puguin jugar junts. No perquè el València vagi a segona, sinó perquè el Llevant pugi a primera. Força Llevant i amunt València. Però en la Basílica de la Maredeu sempre present per el Llevant, per el València, per el Villarreal i per l'Elche. Els nostres equips. ¿Os imagináis en un partido de fútbol celebrando con júbilo el gol de un equipo que no es el vuestro? ¿O os imagináis ondeando una bandera o llevando una pancarta de algo que no os identificáis? ¿Podría pasar esto en nuestras celebraciones y procesiones? ¿Podría uno participar en los actos de la Semana Santa Marinera siendo de todo ajeno a lo que está celebrando? De ahí la importancia de vivir con dignidad los personajes que representáis en las procesiones y desfiles, que nunca son disfraces,
hay que cuidar los detalles y representar con esmero y decoro todos los personajes que participan en las celebraciones y procesiones. En los miembros de la gran familia de la Semana Santa Marinera de Valencia debe surgir una comunión de vida que sepa unir lo litúrgico de las celebraciones y lo catequético de las procesiones, impregnado todo de una gran coherencia de vida que debe prolongarse. Nuestro reto como cofrades y como parroquianos es cuidar la Semana Santa Marinera de Valencia cuidando nuestra vida cristiana, ya que de la vivencia íntegra de la fe nacen las obras, y sin esta fe no hay obras. És cert que és molt important lo cultural, lo tradicional, lo artístic. El nostre museu té una importància grandiosa. La Setmana Santa Marinera de València és reconeguda com a festa d'interès turístic nacional. Va rebre la medalla d'or de la ciutat de València i està catalogada com bé d'interès cultural i immaterial. Són moltes les manifestacions religioses que són reconegudes com a bé d'interès cultural i material en la nostra comunitat valenciana. La processó del Corpus, el toc manual de les campanes del Micalet, els miracles del pare Sant Vicent Ferrer, les festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, la cavalcada de Reis Mags de Alcoi, el misteri d'Ells. Sense l'evidència de fe no haurien sorgit aquestes expressions que han calat en la nostra cultura i la nostra tradició. Però no podem oblidar que abans de ser Vics, abans de ser béns d'interès cultural, aquestes manifestacions i la Setmana Santa Marinera, abans de ser Vic, és un BIF. I què és un BIF? Doncs molt senzill. BIF és bé d'interès de fe. Sense BIF no n'hi ha BIF. Penseu el que vulgueu. Sense fe no n'hi ha cultura que ha arraigat en aquestes festes. Així, pues, en el permís de l'autoritat eclesiàstica competent, declaro a la Setmana Santa Marinera de València el primer BIF de la nostra diòcesi, demanant a tots els que estimeu, treballeu i gaudiu de la Setmana Santa que defenseu la flama de la fe. D'ací la importància d'unir els vínculs entre les cofradies i les parròquies, ja que en la vida parroquial és on s'alimenta la nostra fe i on estan vinculades totes les germandats, cofradies i corporacions de la Setmana Santa. Així, pues, Setmana Santa Marinera de València té la dita de ser el primer BIF de la Iglesia valentina. Queridos hermanos y amigos, ¿os habéis dado cuenta de la misión tan importante que tenemos? Debéis pedir la gracia y tener la osadía para ser capaces de colaborar con esta causa, recuperando y trabajando por lo que genuinamente es propio y esencial. ¿Y qué es lo propio de la Semana Santa Marinera de Valencia? Pues mirad, en su propio nombre lo lleva. La Semana Santa Marinera de Valencia es una semana, encara que dura 10 días, pero es una semana, que no solamente tiene una referencia cronológica, marcada por fechas y horarios, sino que trasciende el tiempo y el espacio para adentrarnos en el tiempo de la salvación, en el kairos de Dios. Además, para dar más énfasis y esplendor, la Semana Santa va precedida y seguida por otras dos grandes semanas, la Semana de Pasión y la Semana en Almas. En este tiempo litúrgico quiere ser un tiempo de encuentro profundo con la misericordia de Dios, donde se cumpla la profecía del apóstol San Pablo. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable.
mirad, ahora es el día de la salvación. Ojalá que la Semana Santa Marinera de Valencia en este 2023 no solamente sea un tiempo cronológico, sino que cale en nuestros corazones y nos ayude a renovar las promesas bautismales en la gran vigilia pascual. La Semana Santa Marinera de Valencia es además santa, porque nos introduce en los misterios salvíficos de Jesucristo. No lo recordamos como algo que pasó hace mucho tiempo, ni con nostalgia histórica, sino que la vivencia de nuestras celebraciones actualiza la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ante todo lo que vas a celebrar, descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. No te acostumbres y cuida todos los detalles para que la santidad de estos días empape toda tu existencia. Y la Semana Santa Marinera de Valencia es marinera. Aunque haya otras celebraciones en Valencia, no sois los únicos que tenéis celebraciones. Sí que podemos decir que son las más importantes del Cap i Casal. Así, nuestras celebraciones tienen sabor a agua salada, impregnando todo de la humedad del mar. Ese mar Mediterráneo que pintó Sorolla, y ese mar Mediterráneo que describió Blasco Ibáñez, y ese mar Mediterráneo que el Papa Francisco ha pedido que no se convierta en un cementerio de inmigrantes. Seguro que ahora que estamos aquí nosotros, habrá por ahí alguna patera derivando y surcando el mar Mediterráneo. Qué impresionante es contemplar cómo el Santísimo Cristo entra en la orilla del mar la mañana del Viernes Santo, en ese recuerdo memorable de todos los difuntos de la gente del mar. Y qué bien expresáis este vínculo marítimo en el mismo inicio del portal de vuestra página web. La Semana Santa Marinera de Valencia nació de la fe de los hombres y mujeres que vivían cerca del mar y desde tiempos inmemorables vienen celebrándose en los barrios del Grau, Cañamelar y Cabañal, donde la ciudad se abraza con el mar Mediterráneo. Y queridos hermanos, la Semana Santa Marinera de Valencia és valenciana. Fem més gran i esplendorosa la nostra ciutat, que ningú es perda esta cita, que tots puguen estar atentos, que tots estem il·lusionats per a disfrutar d'estos dies, que no s'agafe la pelea, que puguem, des d'ací, ajudar i col·laborar en el que faça falta, que puguen vindre molts turistes i curiosos, que es visite la gent. València sempre ha sigut acollidora i ha sabut compartir les seues glòries, que s'admiren per l'esplendor de la festa, que eleven la mirada cap al cel davant de les celebracions, que ningú puga estar trist i apartat, que el que vinga ací es senta acollit en les nostres celebracions, que entre en diàleg en la gent del barri, en els veïns, que gaudisquen de la nostra gastronomia i que puguen somriure davant de la nostra picardia i de la nostra crítica satírica, que escolten les marxes de les processons i el repic de les campanes, que l'olor de l'incens i de les flors impregne de fragància tot l'ambient i que la cera dels ciris il·lumine el pas de les processons, que la gent se sorprenga per la solemnitat de la festa. Cuideu tots els detalls, perquè ja s'aproximen els dies grans de la Semana Santa Marinera de Valencia. A ti, Madre, nos acogemos. Te pedimos que nos ayudes a ser coherentes en nuestra vida de fe para poder responder a lo que el Señor nos pida, como tú mismo lo hiciste. Tú estás presente en todos los momentos de la Semana Santa que vamos a vivir dentro de poco, reflejando esta presencia en tus múltiples advocaciones. Virgen de las angustias, de la soledad, María al pie de la cruz, Virgen dolorosa, no nos sueltes de la mano y ayúdanos en nuestro caminar. Gracias también
en este año del centenario por colocar esta bella imagen de la Virgen de los Desamparados. Es cierto que no podemos situar esta advocación de la Virgen de los Desamparados en el contexto de la Semana Santa. Esta imagen donde el niño Jesús aparece ya abrazado a la cruz. Son de las pocas imágenes donde ya Jesús, desde su más tierna infancia, aparece abrazado a la cruz. Tendría que estar jugando con un juguete y le ponen ya la cruz, simbolizando que este niño viene a entregar la vida por todos nosotros. Y si bajáis la mirada, a los pies, los santos inocentes de la matanza de Herodes, que tampoco podemos situarnos en el contexto de la Semana Santa, pero que también nos recuerdan el sufrimiento de toda la humanidad. Ahí están nuestras lágrimas, nuestros dolores, ahí está el desamparo de toda nuestra sociedad. Mirad, la presencia de María bajo este título de Madre de los Desamparados siempre está asociada a acompañar a lo último de lo último. Recordar que esta advocación nace para poder defender a los enfermos mentales, a los niños abandonados, a las prostitutas, a los ajusticiados, a lo que nadie quería, simbolizando que María no tiene asco de acercarse a estas realidades. Y donde está la Virgen María, tiene que estar la Iglesia. Nunca tenemos que tener asco de acercarnos a las últimas realidades. Por eso también, querida familia de la Semana Santa Marinera de Valencia, qué importante es que entre vosotros también aparezcan las obras de caridad para atender a los más desamparados. El pueblo de Valencia ha sabido levantar la mirada ante la imagen de la Virgen, ver a María y a Jesús, pero ver a los pies a los inocentes, a los desamparados, a lo último de lo último. Nosotros que vamos a vivir la gran Semana Santa, estamos invitados a estar atentos a los más desamparados, cogidos siempre de la mano de la Virgen Santísima. Acompáñanos, Mare de Déu, que tengan una gran semana, que siga una Semana Santa y gloriosa, una Semana Santa marinera, de solera y de admiración. Gracias, Semana Santa marinera, per ser fina, no canvies mai, sigues tu mateixa. I gràcies a tots vostès per la seva atenció. Amén. Volem agrair al nostre pregoner, don Álvaro Almenach Picayo, este meravellós i entranyable pregó i fer-li entrega d'un record d'este dia.